Cordial saludo, mi nombre es Jader Quintero. Continuando con las actividades solicitadas en la guía, la fase 6 nos solicita implementar una solución a un problema planteado. En este problema se nos solicita crear o diseñar un circuito pasabandas de acuerdo al requerimiento del cliente. El trabajo a realizar en esta fase es el diseño de un ecualizador pasivo, el cual debe filtrar las frecuencias de corte por cada uno de sus anchos de banda. Aquí podemos observar los filtros que tenemos que diseñar. En este primer punto nos proponen crear la estructura de los filtros. En este primer filtro sería el pasabajas. Aquí tenemos los datos, la resistencia de los parlantes, la frecuencia, que son 350 hercios, y la fórmula en la cual debemos sustituir los datos anteriormente señalados. Hacemos la sustitución y vamos a obtener la inductancia, que en este caso es de 3.18 milihenrios. A través de la herramienta en línea Multisim ya tenemos armado lo que es el circuito con los datos que nos dieron de manera teórica. Y aquí obtenemos la gráfica de esa frecuencia. De la misma manera ya tenemos armado el circuito en pros. Tenemos los valores teóricos que fueron calculados y acá tenemos el gráfico de frecuencia, como podemos observar. Aquí lo tenemos en Multisim y aquí en Proteus. Continuando con el segundo filtro, en este caso desde 350 Hz a 3300 Hz, tenemos los datos y hacemos las sustituciones correspondientes para obtener este primer valor de inductancia. En esta fórmula que tenemos acá de frecuencia de resonancia, vamos a despejar la capacitancia para obtener en este caso este otro valor de 20,01 microfaradios. Igualmente acá ya tenemos previamente armado el circuito. Tenemos entonces los valores que obtuvimos de manera teórica, el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia. Y aquí podemos observar la gráfica de la frecuencia. De la misma manera podemos observar que tenemos armado en Proteus el circuito, capacitancias e inductancias y el gráfico de frecuencia. Como podemos observar, tanto en Proteus como en Multisim. Muchas gracias. Esto es lo que corresponde a los dos filtros, los primeros dos filtros. Gracias por su Cordial atención. saludo, mi nombre es Daisy Paola Navia. Voy a presentarles la solución del filtro número 3 y del filtro número 4 de acuerdo al problema planteado. En el filtro número 3 se solicita un filtro pasabanda que permita el paso de frecuencias superiores a 3300 e inferiores a 7000. Tenemos los datos, frecuencia 1, 3300 y la frecuencia 2, 7000 Hz. Necesitamos hallar la frecuencia de corte, el valor de la bobina, el valor del capacitor, el factor de calidad y el ancho de banda. En este caso, el valor de la resistencia equivale a 7 ohmios. Para hallar el ancho de banda debemos tener en cuenta que se resta la frecuencia 2 menos la frecuencia 1 y en este caso obtenemos 3700 Hz. La frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia, en este caso está dada por la frecuencia 1 más el ancho de banda dividido entre 2. Obtenemos para este caso una frecuencia de
5150. Esta sería nuestra frecuencia de resonancia. Hallamos el valor del inductor de la bobina. Para eso aplicamos que la bobina es igual, el valor del inductor es igual al valor de la resistencia dividido 2pi por el ancho de banda. Obtenemos de esta forma que la bobina tiene un valor de 301.103 microhenrios. El factor de calidad lo podemos calcular teniendo en cuenta la frecuencia de resonancia dividido el ancho de banda. Obtenemos que el factor de calidad es de 1.391. Cuando el factor de calidad es inferior a 10, se obtendrá un desplazamiento a la derecha o a la izquierda del diagrama de Wood. Hallamos entonces el valor del capacitor. Hallamos el valor del capacitor. Tenemos que 1 dividido 2pi por la frecuencia de corte, esto elevado al cuadrado, y se divide entre el valor de la bobina. Tenemos entonces que el valor del capacitor será de 3.17 microfaradios. Si lo tenemos los valores respectivos, 3.17 microfaradios, 301.103 microhenrios y la resistencia de 7 ohmios. Vamos a evidenciar entonces, tenemos la frecuencia de resonancia que es de 5000 Hz aproximadamente, y en la que hallamos matemáticamente teníamos 5150 y tenemos las dos frecuencias de corte, una que se calcula teniendo en cuenta aquí el valor de 707 aproximadamente. Entonces esta primera nos da aproximadamente entre 2000 y 5000, tenemos aquí 2000, 3500, entonces aproximadamente el valor que tenemos aquí tiene un desplazamiento donde esta primera frecuencia de corte nos está dando aproximadamente alrededor de los 4000 Hz. Y en la segunda obtenemos un valor aproximado a los 7500. Partimos del concepto de que el factor de calidad fue inferior a 10 y lo que hace es que este diagrama se desplace. A eso hace referencia el factor de calidad. Para el cuarto filtro nos pide que realicemos el diseño de un filtro pasa altas. Tenemos los datos, la frecuencia de corte en este caso serían 7000 Hz y la resistencia serían 7 ohmios. Como es un filtro pasa alta, vamos a utilizar un capacitor y una resistencia. Cuando es un filtro pasa baja, utilizamos una bobina y una resistencia. En este caso, la frecuencia de corte ya la conocemos, vamos a despejar de esta fórmula para hallar el valor del capacitor. La fórmula anterior era frecuencia de corte es igual a 1 dividido 2pi por la resistencia, dividido 2pi por resistencia por capacitor. Despejamos esto y obtenemos que el capacitor es igual a 1 dividido 2pi por la resistencia por la frecuencia de corte, obteniendo así un capacitor de 3.248 microfaradios. Miramos nuestro diseño en Proteus y aquí tenemos nuestro diseño esquemático y tenemos el comportamiento de la respuesta en frecuencia. Observando, tenemos que la frecuencia de corte, recuerden que debemos calcular desde 707 aproximadamente. Entonces tenemos que la frecuencia de corte es aproximadamente de 7000 Hz. Con esto evidenciamos que el filtro funciona y que los cálculos desarrollados son correctos. Gracias.